En 4 videos anteriores se abordaron los pecados capitales de la ira, envidia, pereza y soberbia. Esto no fue al azar, los 4 pertenecen a la categoría de vicios irascibles en la lista original del monje Evagrio Póntico de los 8 vicios malvados. Ahora voy sobre los vicios sobre deseo de posesión, iniciando con la lujuria, siempre desde una perspectiva pragmática, aunque imperfecta. Yo soy el ingeniero M y esto es Pragmática Imperfecta. Originalmente se utilizó la palabra griega porneia. Esta significa amor a la carne. Al cambiar del griego al latín, la palabra que se utilizó fue luxuria, que significa abundancia, origen común de las palabras lujo y lujuria, cosas de la evolución del castellano durante los últimos 1200 años. Tal cambio supone también la ampliación del espectro del vicio, pues mientras la palabra griega se enfoca directamente en la pasión por la carne y el deseo sexual, el concepto de lujuria abarca el apasionamiento desmedido por la posesión, aunque es el aspecto sexual el que sigue siendo el principal foco, porque siempre hay algo sexual y lascivo en el deseo de posesión desmedido, aunque este sea por objetos, cosas o algo más. Dentro del dogma de la Iglesia Católica Romana, la identidad sexual involucra tanto al cuerpo como al alma, y el acto sexual del coito es sagrado en el contexto de la relación conyugal y sirve para los dos propósitos, el carnal y el espiritual. Al primero porque así se logra la procreación y el segundo porque es la unión de los dos espíritus. Si lo vemos desde la perspectiva libertaria se podría interpretar como una limitación sobre pretexto de la procreación en un ambiente controlado. Pero no solo es procrear y extender familias, son todas las implicaciones del desarrollo del individuo en ambientes familiares sanos, que es lo que se supone se pretende, y la unión espiritual del hombre y la mujer, fortaleciendo ese torrente hormonal y demás funciones físicas y psicológicas de lo que llamamos amor. No solo es eso, una persona que satisface regularmente sus necesidades sexuales sería menos propensa a desarrollar comportamientos sexuales impropios o lascivos. Claro, en teoría, porque habrá quienes estén contaminados por el demonio Asmodeo y dominados por la lujuria y pierdan la perspectiva del bien y el mal y el control de sus acciones, propensos a causar daño a otros en la búsqueda de la satisfacción de su deseo. Luego viene la dependencia, el vacío interminable, la necesidad de escalar, porque la lujuria es un deseo de posesión desmedido e insano, invariablemente conducirá al pecado, como la fornicación extramarital, la infidelidad, el abuso sexual y en general a la violación del sexto mandamiento. Y aquí es donde se puede generar alguna confusión entre el pecado capital de la lujuria y el mandamiento que prohíbe a los fieles mantener actos sexuales impuros. Como ya se dijo en videos anteriores, se suele creer que la lista de los 7 es una extensión de los 10 mandamientos y una que parece restringir aquellos placeres de la vida. La iglesia no quiere que te diviertas para que no seas libre. Pero no, mis amigos, la realidad no va por ahí. El propósito de la lista de los 7 pecados capitales, y se los está diciendo alguien que no es católico, hablamos de vicios incontrolados que terminan causando daños a otros y a nosotros mismos, a nuestra psique y, por qué no, a nuestra alma o a la conexión con la espiritualidad. Ahora, tanto dentro como fuera de la moralidad del catolicismo romano, es menester distinguir a la lujuria de la práctica constante del sexo y el aumento de la libido en individuos sanos. Y me refiero a sanos de la cabeza, Bueno, quienes satisfacen sus deseos y disfrutan del acto sin causar un daño. Incluso en los casos de hipersexualidad, ya sea que ésta sea causada por daños cerebrales o consumo de drogas, o sea normal en tal individuo, no hay un deseo de posesión insano y lascivo como tal. Entonces, no estamos hablando del amplio espectro de la moralidad sexual, dependiendo de las creencias de cada grupo. Estamos hablando de un vicio,
Independientemente de las filias, fetiches, gustos y preferencias de cada persona, la lujuria no va por ahí, ni siquiera desde la perspectiva católica romana. En el caso del judaísmo, aunque hay varias corrientes, estas difieren diametralmente respecto a lo que se considera un comportamiento sexual sano y aceptable, desde una libertad casi absoluta hasta las más extrañas reglas, pero no al vicio de la lujuria como tal, pues el consenso general es que Dios nos hizo así, con deseos, y es natural satisfacer esos deseos, aunque los comportamientos que puedan derivar de esa necesidad ardiente de posesión pudieran llevarnos a incurrir en actos impúdicos que pueden o no ser aberrantes. Lo primero es saber que no necesitamos vencer y erradicar nuestros impulsos, porque el obstáculo número uno para dominar a la lujuria es la culpa. Esta agota cualquier fuerza de voluntad y se inicia un círculo vicioso de ceder a la tentación y luego más culpa. Sin embargo, la Torá nos enseña que una psique desprovista de espiritualidad y significado es un caldo de cultivo para la lujuria desenfrenada. Por eso hay que fortalecer la mente y el espíritu mediante el estudio constante. Por otra parte, el Islam es más restrictivo respecto a lo sexualmente aceptable, pues hasta la masturbación es un pecado. Al igual que en el judaísmo, el Islam puede condenar ciertas conductas sexuales, pero no se habla de la lujuria como un vicio, e incluso se habla de que la lujuria y la ira son dos cualidades que Alá le dio a los hombres, pero que debemos mantener el balance y evitar que tales sentimientos nos controlen. En el hinduismo nos encontramos con que el mismísimo Lord Krishna dice que la lujuria es una de las puertas al infierno. Añade que ésta nace del contacto con el modo material de la pasión y después se transforma en rabia, la cual es enemiga pecaminosa de la humanidad y que lo devora todo. Así la conciencia sabia y pura de una entidad viva se cubre de este enemigo eterno en forma de lujuria y ésta nunca se satisface y arde como el fuego. Esto es solo un pequeño extracto de lo que nos dice Vishnu en su avatar de Lord Krishna acerca del enemigo de la lujuria. Ahora, ¿se acuerdan de los Arisat Varga, el grupo de los 6 enemigos? Pues el primero de ellos es Kama, que se puede traducir como deseo, ya sea bueno o malo, dependiendo del objeto del deseo y las acciones que se tomen para satisfacer ese deseo. Y también forma parte de los 4 Purusarthas, los cuales son los fines por los cuales lucha el ser humano. Estos son Dharma, o sea justicia, Artha, riqueza, Kama, deseo, y Moksha, liberación de la existencia transmigratoria. De estos anteriores, solo Kama y Artha se refieren a lo mundano. Ahora, en el budismo se habla del Tana, una palabra palí, a su vez proveniente del sánscrito y que significa sed, ansia y deseo, tanto físico como mental. Hay 3 tipos: Kama Tana, que es el ansia de placeres sensuales; Bhava Tana, que es el ansia por existir; y el Vibhava Tana, que es el ansia por no existir. El Tana causa dukkha, y esta es sufrimiento, dolor y falta de satisfacción, pues esa lujuria, esa ansia es apego y deseo apasionado por cosas de la existencia, y por lo tanto la mayor causa de imperfección y la causa más inmediata para el sufrimiento. Y ya que andamos por esa zona del mundo, hablemos del sijismo, donde la lujuria se cuenta como uno de los 5 pecados cardinales o propensiones pecaminosas, siendo las otras 4 ira, ego, avaricia y apego. Y para no perder la costumbre, hablemos y examinemos el punto de vista New Age. Aquí no hay condena hacia el sexo, todo lo contrario. Si te trae gozo, pues qué bueno. Es el primer chakra, el Muladhara, o también conocido como chakra raíz, el que se relaciona con la existencia física. Además, la energía sexual es nuestra relación con el Creador y es también la energía creadora, el inicio de la creación. El mismo Napoleón Hill nos dice que la energía más poderosa que podemos utilizar es la sexual. Pero no estamos hablando de sexo como tal,
sino al vicio de esa lascivia desmedida y rapaz. Hecha esta distinción, las escuelas New Age se refieren a esta impureza como parte del ego instalado en la mente, un estado de carencia en el cual siempre hay una necesidad de algo. Es un vacío y es miedo. En el caso de la escuela Jedi, no es muy distinto al enfoque New Age y al budista. La lascivia es un estado de ansia y carencia, deseo apasionado e insaciable, sentimiento de vacío que nos lleva al miedo y al sufrimiento. Y ese es el camino hacia el lado oscuro. Y en el bando contrario, el de nuestros amigos Sith, hay un enfoque más parecido al del judaísmo y del islam, en el cual es normal aceptar nuestros deseos y hasta usarlos para lograr nuestros objetivos, siempre y cuando evitemos que tales deseos nos controlen y sean agentes distractores que nos lleven a una derrota. En el caso de la psicología, la exacerbación de los deseos sexuales podría considerarse una conducta patológica que necesita estudio y tratamiento. En todo caso, depende también del contexto social en el cual las conductas derivadas de esta patología sean consideradas aceptables o no, o incluso ilegales. Habrá casos en los cuales el comportamiento lujurioso tenga origen en daños cerebrales y por lo tanto sea requerido un tratamiento psiquiátrico. Estos casos son muy difíciles de discernir y solo se llega a esto cuando el paciente cause daño a otros o a sí mismo. Es un terreno escabroso donde entra la ética, moral, dogma, leyes y reglamentos. Para empezar, la lujuria no es un comportamiento, es un vicio que origina comportamientos. No se puede diagnosticar lujuria o lascivia si no se han detonado conductas violatorias. Además, la transgresión depende de los contextos religioso, moral, ético, social y legal en los que éste se desenvuelva. En el caso de un católico, éste tendría que reconocer los pecados cometidos a causa de la lujuria, confesar ante un sacerdote, hacer penitencia y arrepentirse. Habrá otros que reconozcan sus faltas, pero carentes de control sobre sus acciones, entran en el círculo vicioso autodestructivo de acción-culpa. Los agravios a sí mismo o a otros tendrían que llamar la atención de forma que se pueda hacer un diagnóstico y detectar la necesidad de terapia. La lujuria podría ser el pecado capital más incomprendido. Muchos fácilmente se confundirían y pensarán que se reprime el libre ejercicio de la sexualidad, cuando lo que se advierte es el peligro del vicio que puede llevarnos a comportamientos impropios causantes de daños y a su vez nos alejan de la iluminación y, ¿por qué no?, la divinidad. Muchas gracias por ver este video. No olviden dar su pulgar para arriba, suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.